Hola, ¿qué tal amigos? Quiero contarles una anécdota que me pasó por ahí en el 2019 que nunca se me va a olvidar. Tuvimos un evento en Veracruz, en una parte que se llamaba Agua Blanca, me parece. Y bien me parece que era en las temporadas cuando había lluvia, que llovía mucho. Y fuimos a ese lugar, a Veracruz. Fuimos a un evento. Pero fue la primera vez que fuimos a esos rumbos de por allá de Veracruz y nos invitaron a desayunar y a probar lo que era el mezcal y el aguamiel que se produce en ese lugar. Pues todo estuvo de maravilla y nos invitaban a un lugar que se llamaba La Cascada, nos estaban invitando a que fuéramos pues a conocer ese lugar, ¿no? Y si no más recuerdo ese lugar, creo le decían La Cascada, nos habían dicho que si queríamos ir a conocer la cascada, pues ya que todos los del grupo pues accedimos, dijimos pues vamos pues a conocer porque íbamos con tiempo, ¿no? Nos llegamos un día antes de que nos presentáramos allá en el evento. Entonces pues aprovechamos el día para ir a conocer pues ese lugar que le decían la cascada. Pues mis amigos y yo nos decidimos a ir a conocer ese lugar y pues yo formo parte de esa agrupación, yo soy el chavo que toca el saxofón ahí en esa agrupación. Pues sobre el camino, más o menos para llegar hasta allá, más o menos nos aventamos el recorrido que fueron, yo le calculé como 4 horas y media o 4 horas más o menos por ahí. Ya sobre la caminata y todo, lo que me sorprendió a mí es de que estaban demasiado separadas las casas, unas entre otras. Por ejemplo, aquí estaba una casita y cruzábamos casi un cerro o dos cerros, como a kilómetro y medio estaba la siguiente casita y así había varias casitas, pero estaban muy separadas de una de otras. Y pues prácticamente parecía como si fuera un tipo como bosque, porque había árboles y el pasto pues estaba algo grande, largo. Y, pero lo que me gustó fue de que las personas que salían de esas casitas o se encontraban en la parte de afuera haciendo sus labores como lavando ropa y eso, pasábamos y nos saludaban muy amablemente todos y nos decían muy buenas tardes y a dónde se dirigen y cosas así, ¿no? Pero se portaban muy buenas personas, nos saludaban muy bien las personas. Y pasamos a un costadito, como de unas montañas que eran así como color blancas, como si tuvieran nieve, pero preguntamos y nos dijeron que ahí, de ahí producían lo que era la cal y el cemento, de ahí lo sacaban. Más o menos era como una tipo mina, así, algo así se veía, como una tipo mina ahí porque estaba hondo y había una montaña así súper grande y todo era como, había como piedras y polvo así blanco. Y pues pasamos por ahí, pero como por un costadito, por una vereda que había a un costado. Y también pues llegamos a una tipo cueva, pues sí se veía grande. Eh, Nos metimos ahí y en la mera entrada nos estaba contando, el amigo que nos había invitado nos estaba contando pues los mitos o leyendas que sucedieron ahí en esa cueva. No recuerdo las historias que nos dijo, no recuerdo en alguna en particular, pero nos dijo que a esa le llamaban la cueva del diablo porque campesinos o personas que hayan entrado ahí pues ya no volvían a salir o hay muchos que ya no regresaron o ya no salieron de ahí. Pues a mis compañeros de la agrupación y a mí nos llamó mucho la atención. El chiste fue de que nos metimos a la cueva, pues para ver qué era lo que había dentro y pues para ver cómo era la cueva, ¿no? Entonces nos metimos, primero se metió enfrente de mí, el que primero se metió fue el chico del que tocaba el bajo sexto con nosotros. Ahorita ya no está en la agrupación, pero un gran amigo él. Él fue el primero que accedió a la cueva, después fui yo fui el segundo, yo iba enseguida de él. Eh, pero al caminar hacia adentro, pues había murciélagos en lo que era la parte de arriba, lo del techo, y pues él vio uno y se espantó y quiso salir corriendo porque agarró y su reacción fue de voltearse y salir corriendo hacia la salida, pero a mí me dio mucha risa porque él cuando venía de regreso agarró como vuelo y quería salir, pues, y la cueva pues no estaba como que muy, muy altísima que digamos, entonces él no se alcanzó a agachar y había una piedra en la parte de arriba y se metió tremendo golpe en la cabeza y eso fue lo que nos causó gracia a todos los del grupo y a mí pues me dio mucha risa, la verdad me empecé a reír demasiado. Cosa que después pues los demás le hacíamos burla y los demás le dijeron que había dejado ahí el nombre del grupo, de la agrupación que lo había dejado ahí en la barda que se pegó o en la piedra más bien que se pegó y le hicieron burla. Entonces sí fue algo muy chistoso, la verdad, muy raro pero chistoso. Y pues el del bajo sexto agarró y quiso salir corriendo por las salidas y regresó y pues se pegó tremendo golpe en la cabeza que hasta las ideas le venió. Y pues me dio mucha risa porque sonó el golpazo y luego como que el quejido de ¡ay!
Entonces pues sí fue algo muy gracioso la verdad para todos y mm, todos le estuvieron haciendo burla prácticamente ese día. Pues es que su cabeza rebotó y sí se vio muy fuerte el golpe. Pues sí, de ahí en fuera pues ya salimos de la cueva, nos fuimos, seguimos el camino rumbo hacia el lugar que se llamaba La Cascada y pues sobre el camino empezamos a escuchar como tipo crujidos de hojas. Entonces volteábamos pues para ver qué animal o algo era lo que hacía el tronido de las hojas, pero volteábamos hacia atrás y hacia los costados y nunca vimos en realidad nada, nada, solo escuchaban los crujidos, pero no vimos nunca nada. Y pues cada vez que íbamos avanzando y avanzando, íbamos caminando, el sol pues iba metiendo, se iba cayendo la tarde, se iba metiendo ya, ya eran más o menos casi como las 3 o 4 de la tarde, casi, más o menos. Y pues más o menos ya cuando llegamos ahí a lo que era la famosa cascada, pues mm, sí era muy bonito, sí era muy bonito, la verdad sí estaba muy padre el lugar y todo, pero no algo que sorprendiera, porque la cascada más o menos medía como unos 5 a 6 metros, entonces no era algo que pues dijera, wow, o sea, algo sorprendente, pero sí estaba muy bonito el lugar. Y estuvimos ahí como una hora y nos metimos a mojarnos un rato. Y el agua, eso sí estaba súper, pero súper fría, estaba demasiado fría. Y pues ya de regreso a la casa donde habíamos llegado, pues ya de regreso incluso pues ya se había metido el sol, ya no estaba ni el sol, ya se había metido porque si tardamos un rato ahí, como una hora o 2 horas más o menos, y ya de regreso pues ya prácticamente el sol ya no estaba, ya se había metido. Entonces pues nos regresamos por el mismo sendero que habíamos llegado allá a la cascada, todo ese camino lo recorrimos de regreso, pero ya cuando íbamos de regreso pues a mí sí me entró como un poco de miedo porque se escuchaba como si algún animal o algo nos fuera siguiendo ya a esas horas de la noche. Eran como las 7 u 8, pero en realidad ya no se veía nada. Estaba muy oscuro ahí y había una como tipo neblina muy espesa. Y ya cuando veníamos de regreso absolutamente pues ya no se veía nada, prácticamente nada más la luna y un poco la luz de la luna que alumbraba un poquito, pero ya no se veía prácticamente nada. Y a mí me comenzó como que el miedo porque se seguían escuchando esos como pasos, así que crujían las hojas, así como si hubiera más personas alrededor de nosotros, pero en realidad ya no había nadie, nada más éramos únicamente nosotros y la persona que nos había llevado a ese lugar. Pero se escuchaban las hojas como si cuando pisas que cruje las hojas, así se escuchaban las hojas alrededor de nosotros. Y sentíamos como si alguien nos fuera siguiendo algo así porque se escuchaban en varias posiciones y en varios lados se escuchaban así las hojas. A mí la verdad en lo personal sí me empezó a entrar un poco de miedo porque no se veía nada y luego escuchábamos esas cosas y nada más el que nos había invitado llevaba una linterna y no, llevaba como 3 linternas creo nada más y las repartió entre los del grupo, pero a mí no me tocó, pero los demás pues llevaban su linterna y iban así como que alumbrándose para poder caminar, ¿no? Pero no se veía absolutamente casi nada por la neblina que había y la noche se veía muy oscuro. Y pues caminando sobre el sendero, ya de regreso, como a la mitad de camino más o menos, empezó a salir entre los árboles, entre las hierbas, como un aroma a incienso, bueno, de ese aroma que queman en Día de Muertos, de ese aroma olía. Entonces, pues sí me puse un poco medio nervioso porque dije, pues personas aquí en este camino tan solo y quemando esas cosas, dije, pues, ¿qué harán o a qué se dedican o qué hacen ahí ya en la noche, ¿no? O sea, quemando ese tipo de incienso ahí a las horas de la noche, a las 8 o 9 de la noche, entonces, pues, dices, y luego solos y casi no hay luz, no hay nada. Ah, y aparte de eso, de lo del incienso, que empezó el aroma, empezaron a escucharse como murmullos o gente así como que hablaba así entre dientes, como si se estuvieran secreteando. Y también se empezaron a escuchar así como risas alrededor de nosotros, como risas, pero no risas así normales, sino como de señoras, así como de brujas, no sé cómo explicarlo, como risa de una bruja o de una señora o yo qué sé. Entonces ahí sí me dio más miedo, porque dije, no sé qué hagan estas personas a esas horas de la noche, solas, o no sé si vayan acompañadas, pero sí dio algo de miedo. Y pues yo en realidad pues me ponía la mano así enfrente y prácticamente apenas se la alcanzaba a ver, o sea, no era como que teníamos mucha vista, la ponía así y apenas se alcanzaba a ver. Incluso
al compañero de enfrente que iba caminando enfrente de mí apenas si lo percibía, ¿no? O sea, lo alcanzaba a ver porque les digo, les repito, había mucha como neblina y estaba todo muy oscuro, entonces apenas se alcanzaban pues a mirar a la persona que iba caminando enfrente de ti. Pero bueno, ese fue una anécdota que pues nunca se me va a olvidar, algo que pues viví yo junto con mis compañeros de la agrupación. Me gustaría decir el nombre, pero pues no les dije a ellos que pues iba a platicar esta anécdota, así que pues no, por ahora no puedo decirles el nombre del grupo, pero creo que son anécdotas y cosas que nos pasan en las agrupaciones en las que a veces andamos. Me imagino que cada grupo tiene su anécdota que contar y experiencias y cosas nuevas que pues, les han pasado. Y pues les doy las gracias por haber llegado hasta aquí, quedarse conmigo a escucharme. Pues voy a estar subiendo más anécdotas igual que este. Y pues me han pasado muchas cosas, pero ya les estaré contando en los siguientes videos que esté subiendo. Les voy a ir contando un poco a poco de todo lo que he pasado y lo que nos ha ocurrido en el transcurso desde que empecé en la música hasta hoy en día.